Ya. Sí. Bueno, yo creo que se debe partir de cuáles son los movimientos que tienen vigencia internacional, que tienen vigencia mundial, y que este rato se desarrollan en todas partes, y claro, en el Ecuador tiene su parte, ¿no? Entonces yo querría referirme a esos movimientos. En primer lugar, y partiendo un poco de esa división género, raza, clase, partiendo del- de la problemática colonial y racial, podríamos hablar de una serie de procesos significativos que se han dado. Eh, el principal de los cuales es sin duda la migración. ¿Ya? Nosotros estamos viviendo una migración por todo lado. La migración hacia Europa y hacia Estados Unidos es un problema extremadamente agudo. Pensemos en esa tesis de que el Mediterráneo se ha convertido en un lago de sangre. Pero hay una presión movilizadora que se le ha querido reducir diciendo que son las guerras. Es un proceso mundial la migración. Nosotros aprobamos aquí eh, que la migración es un derecho, que la migración es una realidad universal, que hay un derecho absoluto a la migración. La migración es un proceso, es el proceso más importante para formar lo que yo he llamado la humanidad como sujeto político, ¿no? La humanidad pluriversa, plurimundial, sería ya no, ya no, Claro. ya no plurinacional, ¿ya? Entonces, esa es una lucha frontal, difícil, cada vez más difícil, ¿no? Pero ahí tenemos un proceso, ¿no? La otra dentro de esa línea es la lucha de los pueblos originarios, ¿ya? Que se enfrentan en varios niveles, ¿no? Uno de ellos es su enfrentamiento a la megaminería, que está obteniendo varios triunfos, aquí ha tenido algunos, y que es un proceso durísimo. Ahí en Brasil eso va a ser a muerte, ese proceso, ¿no? Ya se están reuniendo los pueblos originarios para impedir la devastación de la Amazonía, ¿no? Pero ese es otro proceso fundamental, ¿no? Por supuesto el de los transgénicos, ¿no? De hecho se ha conseguido ya que algunos países prohíban los transgénicos, entonces una presión internacional. Pensemos que la Monsanto, que es la de los transgénicos, la Monsanto acaba de firmar un pacto con una organización militar de mercenarios internacionales, de esos que son cosas serias, pues, ¿no? Como militares y como represores, que son viejos soldados que ganan mucho además, ¿no? O sea, la Monsanto está jugándose a muerte ese problema, ese problema, ¿no? Y claro, y finalmente es la lucha por la soberanía alimentaria en todas partes, ¿no? Entonces ahí tenemos un conjunto de luchas que tienen gravitación internacional, ¿ya? La de la lucha contra la megaminería es importantísima y no se diga el problema de la migración que está sacudiendo todo el mundo. ¿Ya? López Obrador parece que ha hecho una concesión espantosa en estas reuniones con Trump, ¿no? Pero eso tiene que saltar, ¿no? Eso tiene que saltar porque la migración es un derecho universal. Además es imparable, además es imparable. Si uno ve la población de Europa, de Estados Unidos y la población del África, por ejemplo, para el caso europeo, eso es eso va a ser imparable, ¿no? Europa tenía el 25% en 1900 de la población mundial, ahora tiene el 7%, mientras la población africana crece considerablemente, ¿no? Luego tenemos otro proceso que es el de las mujeres, ¿ya? Es decir, la, la gran emergencia que se ha dado últimamente es la lucha de las mujeres, ¿no? Pensemos que la lucha de las mujeres se da en tiene varias características interesantes, ¿no? Se da en cada país, ¿ya? Se ha vuelto internacional. Hay una investigadora, Agudelo me parece que es su nombre, que dice que en este momento tenemos la internacional feminista, que es parecida a la internacional comunista en su mejor momento, ¿no? Decimos ha habido 4 marchas mundiales, cuatro huelgas mundiales que se han extendido por todo el mundo. La lucha
por el aborto en la Argentina movilizó miles de mujeres de todo el mundo, ¿no? Pensemos en la India, que es un continente muy singular, que cuando hubo recientemente un intento de reprimir a mujeres por haber entrado a una iglesia en menstruación, diciendo que eso va contra la religión, se unieron y más de 5 millones, creo que era, de mujeres se cogieron el brazo y formaron una cadena humana infinita, ¿no? Entonces tenemos una movilización de ese tipo. Pero además las mujeres no luchan solo por las reivindicaciones propias de ellas, ¿ya? Aunque claro que el problema del aborto y el problema contra la violencia de género es uno de los elementos importantes de sus luchas, pero están luchando por procesos sociales de todo tipo. Aquí mismo en el Ecuador las mujeres se movilizan por las huelgas nacionales, se movilizan en contra del pacto con el FMI, se movilizan en contra del gobierno. Yo alguna vez, cuando lo de Assange se dio, decidí acudir, a pesar de los problemas que tengo para caminar, decidí acudir a la, a la Cancillería a expresar mi protesta por los de Assange. El 90% de las personas que estaban ahí eran mujeres, ¿no? Entonces las mujeres son luchadoras en todos los terrenos. Pero además hay otro problema interesante de las mujeres y es que están en un doble nivel. Por un lado están desarrollando una creatividad enloquecedora, ¿no? O sea, y las mujeres negras, lo más importante, ¿no? En, en el África, por ejemplo, las mujeres negras ganan, escriben, hacen, filman películas. Recientemente una de ellas ganó el premio Nobel que no se dio oficialmente. En el Brasil, por ejemplo, hay como 200 escritoras, eh, digamos, cinematógrafas de, de ellos, ¿no? Entonces hay un movimiento, una creatividad. Aquí mismo pensemos las escritoras mujeres que se han desarrollado, ¿no? Que están tomándose la batuta, ¿no? Dejándonos a los hombres un poco al margen. Esa es una de las cosas muy interesantes, ¿no? Del proceso de la lucha de las mujeres. La otra es que están reescribiendo la historia, ¿no? Se han dedicado, y es impresionante cómo se han dedicado a reescribir la historia, a mostrar las heroínas, a mostrar las escritoras, las artistas, las científicas, mujeres que fueron invisibilizadas. Yo me metí en eso hasta que una amiga me dijo que a cuenta de que fue un hombre creo que está malo de ella, no da, hay derecho también a meterse, porque, porque es interesantísimo. De pronto descubrí, por ejemplo, que en la Edad Media, comienzos de la Edad Media, habían las chobairits que se llaman, que cantaban al, al, al amor erótico sin el marido, por supuesto, porque ese era armado por los padres. Entonces el amor erótico era con otros hombres. Una monja, Hildegarden Virgen, monja abadesa famosa, amiga de Bernardo de Claraval, uno de los monjes famosos de la Edad Media, escribiendo un libro de medicina. Era poeta, música, escribiendo un libro de medicina en donde analiza el orgasmo femenino. Y hay otra, la Simone de Beauvoir dijo que era la primera feminista de la historia, que es Christiane de Pizan, que, que escribió La Ciudadela de las Damas, una defensa, en 1200, 1300, ¿no? Entonces, tú descubres eso, después descubres las mujeres pintoras, ¿ya? Que en la época del Renacimiento, que fue muy grave porque el Renacimiento hizo del desnudo femenino uno de los ejes del Renacimiento, ¿no? Y el desnudo femenino es patriarcal, pues, ¿no? Porque es la mujer que se deja ver y el hombre que la ve y que la controle, ¿no? Pues mujeres que rechazaron eso y crearon otras formas, ¿no? Y así hay una historia, la historia de las luchas de las mujeres
participaron activamente en la Revolución Francesa. En la Revolución Rusa fueron las que impulsaron la primera huelga de los trabajadores en Rusia, ¿no? Las milicias en América Latina. Y ahora tenemos la famosa huelga de la lucha de las kurdas, que incluso ha llegado hasta acá, aunque a mí no me gusta mucho. Prefiero yo la lucha de las palestinas y de las saharauis, ¿no? Que son luchas. Yo tengo un video de unas mujeres palestinas disparando con kata, o sea, enfrentándose como los muchachos, enfrentándose con kata al ejército, al cuarto ejército más grande del mundo, que es el israelí. Y no es una locura. O sea, los palestinos tienen que sobrevivir. Por ahora esa es su tarea, sobrevivir para derrotarle a la larga al, al monstruo, al monstruo israelí, ¿no? Que tiene un poder inconmensurable. Entonces tú tienes ese proceso de una gran riqueza mundial también, ¿no? Y por otro lado tienes el de los trabajadores, ¿ya? Porque esto de que los trabajadores han disminuido, todo eso es una locura, ¿no? Hay 800 o 1.000 millones de trabajadores más, que son los trabajadores de la India, de China, de las economías emergentes, todos los cuales son terriblemente luchadores, ¿no? Es lo que hemos conversado, que en la India hay 3 huelgas de 150 millones. En los últimos 10 años ha habido 3 huelgas de 150 millones de personas, ¿no? Hubo una famosa huelga al comienzo del 2000 ahí, en que salieron yuchos, o sea, una movilización masiva de yuchos, que eso uno piensa que es propio de la lucha en Europa Occidental, ¿no? No en la India, ¿no? Y tenemos China, en China hay 8 huelgas diarias, 8 huelgas diarias. Lo que pasa es que el poder chino es bestial y tiene un control absoluto e impide que esas huelgas se vuelvan mayores, ¿no? Pero ha habido ya huelgas contra las principales corporaciones internacionales en China, ¿no? Y tienes la huelga del Corea del Sur. No sé si ustedes estuvieron cuando vinieron los trabajadores coreanos, fueron a la escuela de sociología y le dejaron una impresión, una fuerza, un vigor. Además, que trabajadores movilizándose permanentemente y en contra de la presencia norteamericana, ya en Corea, pidiendo la salida de las tropas norteamericanas de Corea, ¿no? Pero ese es un aspecto de ese tipo de lucha. El otro aspecto es la lucha por el salario social, llamaría yo, no la lucha por la educación, por la vivienda, por la cuestión hospitalaria, que está en todo el mundo. Pensemos en Argentina, casi huelga permanente la que tienen, ¿no? Este próximo fin de mes, creo que hay una huelga general en, en Brasil, ¿ya? Tenemos movilizaciones continuas por la educación, por la salud, que claro, no son movilizaciones así, que uno podría decir con eso nos vamos a la... No, no, pero son parte de ese acumulado histórico. Porque es lo que hay que pensar, es un acumulado histórico. Nosotros tenemos que sentirnos que somos herederos de un acumulado histórico de la humanidad. Yo me siento heredero de la lucha de Espartacos, o sea, ¿por qué eso no va a ser parte de la herencia de la humanidad? Pues no. O de la gran marcha de Mao Zedong, ¿no? Aunque después hizo cosas ya no muy buenas. Pero los judíos de la marchita chiquita del éxodo de Moisés han hecho el gran mito que les da supuestamente el derecho a tomarse todo lo que pueden, ¿no? Entonces tenemos que sentirnos herederos. O sea, hay un acumulado histórico, ¿no? Y eso es, claro, no se ve que eso, porque no hay las fuerzas políticas que, que le den fuerza, ¿no? Pero todo ese acumulado se va,
se va expresando y va a llegar a algún lado, ¿no? Va a llegar a algún lado. Bueno, Bueno, yo estaba pensando mientras Alejandro comentaba esta visión de las luchas en todo el mundo. Estaba tratando de pensar un poco en la situación acá. No sé, cuál es nuestro momento este rato, ¿no? Nosotros en qué momento estamos. Estamos en un momento de derrota, estamos en un momento de dispersión, estamos en momentos de recomposición, o sea, qué es lo que hay, ¿no? Y yo tengo la impresión de que es un momento en que hay un poco de todo, ¿no? O sea, me parece que hay, hay una derrota que de alguna manera tiene que ver con, con el correísmo, ¿no? O sea, una derrota que tiene que ver con el correísmo en la medida en que para la sociedad ecuatoriana el correísmo fue identificado con la izquierda y sigue, para mucha gente sigue siendo identificado con la izquierda, entonces hay un lastre del que no podemos zafarnos fácilmente. Y creo que eso también tiene que ver con los intentos del gobierno de Correa de destruir las organizaciones sociales que no pudo controlar, ¿no? Los ataques a la CONAIE, los ataques al Frente Unitario, los ataques a la UNE, en fin, digamos, a los ecologistas, a los grupos de mujeres, o sea, cualquier cosa que no podía controlar, Correa trataba de destruirla, ¿no? A través de dividirlos, crear organizaciones paralelas, este, perseguir, ¿no es cierto?, todos aquellos juicios y instrucciones fiscales por terrorismo y sabotaje que crearon un ambiente difícil para las organizaciones sociales. Y yo creo que, digamos, esa combinación de elementos ha vuelto complicado una, una acción de respuesta inmediata a los retornos neoliberales, ¿no? O sea, de alguna manera creo que el correísmo sí logró desconstituir una parte del movimiento social y me parece que sigue en poniéndose esa tarea como principal, ¿no? Cuando uno mira y lee las revistas, los, los lugares, digamos, virtuales del correísmo, o sea, su principal objeto de ataque son las organizaciones sociales, más incluso que el traidor de Moreno y más incluso que el neoliberalismo y la oligarquía. Eh, por lo tanto, yo creo que ahí hay, digamos, un direccionamiento que sigue actuante. Pero por otro lado, creo que también existen elementos de derrota que tienen que ver con el contexto latinoamericano, ¿no? O sea, finalmente la debacle de los llamados progresismos, de estos populismos progresistas que tuvimos en esta última década y pico, eh, ha- eh, se, se ha, se ha traducido en un avance de las derechas, ¿no? Y un avance de las derechas que es por el lado político de los gobiernos que han retomado las políticas que están implementando, pero que tiene que ver, creo yo, también con el lado ideológico y cultural, que quizás es el que me parece más profundo y más complicado de enfrentar, ¿no? Es de alguna manera lo que estuvo detrás del triunfo de Bolsonaro en el Brasil, ¿no? Y me parece que es lo que se está armando acá en el Ecuador también a pretexto del matrimonio igualitario, del debate sobre el aborto, que son los elementos que están utilizando desde los sectores conservadores para capturar, ¿no?, a amplios sectores sociales. Ahí lo que hay que ver es si logran finalmente crear movimientos de masas conservadores, pero yo creo que hacia allá van, ¿no es cierto? Creo que van favorecidos en ello porque en la sociedad ecuatoriana y latinoamericana en estos últimos años ha habido un retroceso conservador muy fuerte en muchos temas, ¿no? Y creo que no se lo ha confrontado suficientemente. Entonces ese es un lado
del asunto. El otro lado del asunto es que pese a todo las organizaciones siguen existiendo. Pese a todo, no ha habido movilizaciones en contra del gobierno, en contra del Fondo Monetario, como decía Alejandro, las marchas en contra de la entrega de la entrega de Assange, las movilizaciones por el matrimonio igualitario, en fin, digamos, o sea, movilizaciones existen. Creo que existen también eh, respaldos organizados a diverso nivel, a veces pequeñitos, a veces un poco más consistentes, que pueden servir de alguna manera como, vamos a decir, como recipiente de ciertos espacios de rearticulación. ¿No? Hay, digamos, como comentábamos antes, hay grupos de jóvenes que están preocupados no únicamente, digamos, por la, digamos, eh, por los teléfonos celulares, por la ropa, por el dinero fácil, etcétera, sino que hay otro tipo de inquietudes en los jóvenes que todavía no logran encontrar digamos, canales de expresión, pero que se los puede ver, por ejemplo, en grupos de chicos que eh, se han enfocado hacia el tema de la comunicación actualmente, ¿no? Que parece que es la manera como los jóvenes empiezan a expresarse un poco por sí mismos, ¿no? Este, y creo que también va a haber una rearticulación de de las líneas de conflicto a la larga, ¿no? O sea, yo creo que el retorno de las políticas neoliberales y la agresividad con la cual los grandes sectores empresariales monopólicos han tomado esta tarea para ellos fundamental del retorno al neoliberalismo, vuelve a poner en el centro la contradicción capital-trabajo, ¿no? Porque finalmente, si nosotros vemos las principales reformas que se están planteando ahora, son reformas para asegurar la explotación del trabajo, ¿no? Y esto implica no solamente explotar a los trabajadores asalariados, sino crear una enorme masa de trabajadores precarios, ¿no? Creo que estamos también, si es que el intento les sale bien, estamos también ante la conformación de una capa de un proletariado precario que va a ser muy numeroso, ¿no? O sea, casi todas las reformas apuntan a crear este nuevo sector de proletarios precarizados. Este, y me parece que esto va de la mano junto con la nueva ofensiva extractivista, porque son básicamente las líneas en las que el capital mira su reconstitución, ¿no? En que el capital mira su reconstitución, la reconstitución de la ganancia, la reconstitución del poder político. Entonces estamos en una ofensiva de lucha de clases de los empresarios contra los trabajadores este rato. Muchas veces nosotros hemos pensado la lucha de clases como la respuesta del proletariado, digamos, pero ahora lo que estamos viendo es la lucha de clases del gran capital en contra del trabajo en todas sus manifestaciones, ¿no? Este, y yo creo que ahí es donde hace falta pensar en respuestas, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar respuestas tanto en el sentido cultural, ¿no? Tenemos que pensar respuestas en el sentido político propiamente tal. Creo que hay que pensar respuestas también en el plano teórico y en el plano de la investigación de la realidad. Hay que pensar respuestas también desde el punto de vista organizativo. Yo creo que es muy interesante si uno mira las expresiones de movilizaciones diversas y dispersas, diría yo, que existen en la actualidad, pero muchas de ellas están cayendo en una suerte de autocentramiento, ¿no? Y el problema es que si cada uno autocentrado trata de detener al capital, ninguno lo va a lograr. Yo creo que es necesario empezar a buscar nuevas líneas de encuentro y de articulación para enfrentar la ofensiva del capital. Si es que no logramos caminar también en ese sentido, la cosa va a irse poniendo cada vez más seria, porque lo que nosotros estamos viendo es que el ritmo de la ofensiva del capital es un ritmo aceleradísimo, ¿no? Y todos
los representantes del capital, representantes políticos, representantes gremiales, representantes culturales de los grandes empresarios, lo que insisten básicamente ahora es que las reformas tienen que acelerarse. O sea, ellos aspiran a pisar el acelerador y que no exista capacidad de respuesta, ¿no? Y me parece que ahí va a estar un poco el meollo de lo que va a suceder en el tiempo por venir inmediatamente. Bueno, ya se acabó. Yo insistiría, digamos, por lo que dice Mario, que hay una ofensiva mundial de derecha. Eso sí es terrible, ¿eh? Porque no solo es esta ofensiva del capital por apropiarse de todo, ¿no? O sea, pensemos Trump de Israel haciendo cosas brutales en el Medio Oriente, tomándose Jerusalén, o sea, rompiendo límites, o el ataque a Irán, ¿ya? Eh, sino que hay un movimiento de derecha cultural muy grave, ¿no? En las últimas elecciones en el Parlamento Europeo ha ganado, la derecha ha subido mucho, Sí. ¿ya? Eh, el, Mira aquello que está la Natalia, el país de Sisek, es Eslovenia, es, ¿no?, el país de Sisek, acaba de rechazar por votación mayoritaria del pueblo, acaba de rechazar el matrimonio igualitario. Entonces hay una movilización reaccionaria aprovechándose de las luchas de las mujeres y del movimiento LGBT. La Rita Segato, que es una de las más entusiastas y dinámicas luchadoras, por eso sí advierte, ¿no?, que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado en esas luchas porque están gestando una respuesta patriarcal muy brutal, ¿no? Que se explica un poco en el Bolsonaro, ¿no? O sea, los machos ahí aterrorizados por el ascenso de las mujeres, porque la gran lucha contra la candidatura de Bolsonaro fue de las mujeres, ¿no? Una lucha gigantesca, ¿no? Entonces, triunfa Orbán en Hungría, que es la extrema derecha, está triunfando Le Pen, ha ganado en Francia, entonces hay un movimiento de extrema derecha muy grave, ¿no? Muy grave. Entonces estamos en una ofensiva brutal, ¿no? Pero eso mismo crea las otras condiciones, ¿no? Porque a la vez hay una movilización a favor de los migrantes. Eh, yo decía que yo voy a poner como mi divisa a la Angela Davis, no me voy a considerar militante de la Angela Davis, ¿no? La Angela Davis dice, soy mis desgracias, ¿no? Soy negra, imagínense ustedes, y además de negra, soy mujer, y además de mujer, soy trabajadora, y además de trabajadora, soy comunista, ¿no? Entonces la Angela Davis plantea la unidad de todas las luchas, ¿no? Y en la última intervención que le acabo de ver, denuncia una cosa que es muy interesante, el problema de las cárceles, porque se pregunta, ¿y mandarles a las cárceles a los violadores si las cárceles son un sitio de violencia que fabrica a los delincuentes, ¿no? Como se ha sostenido. Y es muy interesante esto porque en Estados Unidos, es una de las cosas que poco se sabe, hay un movimiento en contra de la cárcel, pero muy poderoso, en que ha habido huelgas contra la cárcel como forma de control de la sociedad, ¿no? Entonces, las luchas a favor de los migrantes crecen por todo lado, entonces estamos entrando en una agudización de los conflictos. Entonces ahí sí que hay que ponerle mucho ojo y lo fundamental es entender que sin la alianza, sin la confluencia de los procesos no hay condiciones, ¿no? No hay condiciones para enfrentarse a un poder tan grande como es el del capital mundial. Y de paso, ¿ustedes sabían que va a venir la Angela Davis? Acá, ¿no? No Así había dijeron escuchado. que la Flaxo le trae, no creo. Todo puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser. Entonces ahí hay que estar para Claro, si es que viene hay saludarlo. que estar ahí. Entonces,
creo que lo fundamental es el llamado a articularnos, ¿no? A unirnos, ¿no? Es decir, porque todos tenemos las mismas necesidades, los mismos objetivos, entonces hay que unirnos, ¿no? Bueno, Ahí nomás porque ya tengo que ir.